En abril del año 2011 visité South Bend, donde está la Universidad de Notre Dame, y el padre Tim Scully me invitó con mi señora a comer a la casa de Steve. Una comida muy agradable. Supimos que él había vivido con su familia muchos años en Chile, que su hija habían ido al colegio St. George y que él había estado en el St. George cuando yo trabajaba también en el colegio. Y cuando nos fuimos de su casa me regaló el libro. Y el libro se llama en inglés Santiago de Children's, y lo empecé a leer. No tenía que leer ahí en South Bend, estuvimos una semana, lo empecé a leer, me gustó muchísimo, lo leí muy rápido y le pregunté si había pensado ponerlo en español, escribirlo en español, traducirlo, publicarlo. Me dijo que sí, pero que no tenía editor. Entonces le dije que me gustaría mucho contactarlo con algunos editores. Conseguimos la posibilidad de hacerlo con Alejandra Michelsen de Editorial La Lumbre, y ahora ya es un libro, va a salir publicado en unos días más, y yo creo que va a ser un tremendo aporte desde un punto de vista distinto de cómo fue el Chile de los 80, pero también desde un punto de vista respetuoso, un punto de vista donde no se inmiscuye en nuestra forma de ser, sino que la describe, no nos critica, sino que habla de nosotros y finalmente nos cuenta a través de una historia cómo siempre es posible ayudar al prójimo.